Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este taller vamos a hablar un poquito sobre Lean Analytics. Les voy a explicar un poquito cuál es el concepto y para nosotros cómo lo usamos y por qué es importante usarlo. Bueno, arrancamos. Entonces, Lean Analytics nace de una serie que se llama The Lean Startup, que es una serie, digamos, de libros que han salido donde básicamente cogen los principios de lo que se llaman los MVPs o los mínimos viables para poder crecer una startup o poder crecer negocios. Pero básicamente el concepto más básico, digamos, de lo que es la serie de Lean Startup, que tiene, digamos, Lean Analytics, Lean UX, Lean Costos, etcétera, etcétera, lo que trata es de mirar, digamos, cómo tú puedes empezar a validar un negocio fijándote en las cosas más, digamos, en lo que es más importante que te tomen menos esfuerzo. Eso se llama, digamos, desarrollar MVPs o productos mínimos viables, y es decir, con la menos cantidad de recursos, cómo puedo generar nosotros unos mejores, digamos, un producto, un servicio para X o Y resultado. Teniendo, digamos, ese concepto en cuenta, empezamos a hablar, digamos, de Lean Analytics, que es el mismo concepto del MVP, pero enfocada en entender y analizar los datos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los datos que generamos en toda nuestra omnicanalidad para mejorar un negocio? El libro es escrito por Alistair Crowell y Benjamin Joskovich. Es un buen libro, hay videos en YouTube que hablan sobre el libro, se los recomiendo. Para las personas de datos que les gusta mucho la información de datos, es una muy buena manera, digamos, de hacer un approach a eso y de entender cuál es la data que verdaderamente necesitamos para crecer y, digamos, escaparnos del ruido. Entonces, pues nada, arranquemos. El concepto de Lean Analytics, que ustedes, digamos, ya lo han visto que lo trabajamos acá en la agencia, pero para que todos, claro, funciona en tres fases. Funciona una fase, digamos, de crear, una fase de medir y otra fase de aprender. Pero básicamente, ¿qué es? Es un proceso iterativo en el que nosotros vamos a ingeniamos o conceptualizamos una idea o un producto o un servicio, ¿cierto? Eso lo zancamos. Lo siguiente que hacemos es lo medimos y nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a medir y por último, después de esa medición, qué vamos a aprender. Entonces, y ese viene siendo un proceso iterativo y viene siendo un proceso iterativo para poder entender, digamos, al cliente, al usuario y poder desarrollar, digamos, lo que es el mejor producto o el mejor servicio o el objetivo que nosotros tengamos de la mejor manera, digamos, de una manera muy iterativa, muy rápida. ¿Qué es lo que busca, digamos, el tema, digamos, de esta metodología? Lo que busca es que paremos de planificar tanto o que las planificaciones no sean tan extensas, porque muchas veces uno se llama la enfermedad, digamos, de sobreplanificar y es uno se puede, hay veces, quedar planificando y planificando, planificando y planificando, pero nunca termina haciendo uno nada. Entonces ahí es donde uno falla porque si tú planificas y evalúas y tienes un montón de cosas pero nunca sales con nada, pues terminas teniendo un millón de razones para no hacer nada. Entonces este proceso lo que trata de buscar en el tema Lean es cómo podemos nosotros arrancar con los menos recursos posibles, con un objetivo claro, a empezar a hacer cosas y empezar a entender el mercado, las personas, los usuarios, cómo lo hacen. Entonces, este viene siendo el concepto. Ese concepto, entonces, como les dije, está desarrollado en tres fases: en el hacer, en el medir y en el aprender. ¿Dónde es en la fase de que las empresas más, digamos, pierden la información o donde más se pierden, digamos, en estas cosas, es en la fase de medición? Mucha gente no sabe qué medir, ni cómo medirlo, ni por qué medirlo, ni para el qué medirlo. Entonces, lo importante es entender que son tres fases. La de medición hay que meterle mucho ojo para entender qué es lo que vamos a medir y por qué lo vamos a medir, y con base en eso poder tener un entendimiento de qué nos va a ayudar o sobre qué acciones nosotros vamos a tener para tener mejores resultados. Y bueno, más allá, digamos, de ya el concepto, digamos, de este ciclo virtuoso, digamos, de optimización, también lo importante, o como el libro dice, es cómo me puedo enfocar en lo que realmente importa. Y es, uno hoy en día puede medir todo tipo de cosas. Yo puedo medir desde interacciones, puedo medir desde likes, puedo medir desde tiempo de reproducción, puedo medir desde X persona de tal edad, en tal ubicación, etcétera, etcétera. Pero el problema es que si nosotros no sabemos en qué métricas tenemos que enfocarnos o cuáles son nuestras métricas principales, pues no vamos a poder tener un rumbo o un foco sobre qué es lo que nos debemos enfocar. Y si de pronto nos empezamos a enfocar en métricas que no son tan relevantes para el impacto del negocio, también es un tema que, digamos, que nos va a perjudicar. Entonces acá lo importante es definir cuáles son las métricas más importantes que nos van a generar un impacto más fuerte, cómo podemos medir eso y cómo podemos tomar acción sobre eso.
Entonces, teniendo en cuenta, digamos, este concepto básico de, básicamente es cuáles son nuestras métricas claves, cuáles son las que tenemos que medir, cómo medirlas para poder aprender y poder iterar en cada uno, digamos, de nuestros procesos, pues para mejorar. Entonces, bueno, lo primero y principal es lo siguiente. Entonces, básicamente revisando el concepto que es el MVP, revisando cuáles son las métricas más importantes en las que nos debemos enfocar, pues la idea ya es pasarlo a la práctica y pasarlo a la práctica frente a lo que nosotros hacemos, que es e-commerce. Entonces, acá, en esta diapositiva, lo que yo estoy mostrando, digamos, es el funnel más básico de e-commerce, digamos, entendido de la manera más sencilla. Acordémonos que funnels podemos ver muchos más complejos que otros, pero digamos nosotros en lo más sencillo, este es el funnel en el que nosotros nos enfocamos. Nosotros también tenemos un tema de email. Email lo va a tocar en otro segundo, digamos, escalón. Este, digamos, lo va a tocar así primero, que es el funnel básico. ¿Qué es este funnel básico? ¿En qué se comparte? ¿En qué se compone? Se compone en tres fases. La primera fase, que es la parte, digamos, de los creativos de pauta y los ads que están corriendo, que es, digamos, donde nosotros logramos impactar o tener impresiones en plataformas masivas o donde está, digamos, la gente. La segunda fase es después de que una persona ve un ad, un anuncio y hace clic, pues va a entrar al e-commerce o a nuestro comercio electrónico. Y por último, ese comercio electrónico va a generar unos resultados que son unos resultados en venta y después ya vamos a medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir en cada fase y por qué es importante? Entonces, en la primera fase, lo que vamos a ver es ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir el rendimiento de los creativos que están circulando en pauta digital. ¿Cómo? Esto los medimos a través de los datos que nos arrojan las plataformas de Facebook Ads, Google Ads, etcétera, etcétera. Y además se transcriben en los cuadros de optimización que cada uno de ustedes va a tener. Y el por qué, pues nos permite entender, uno, si el producto o servicio es importante o está, digamos, teniendo una resonancia con la audiencia. Y dos, si el contenido es atractivo. La segunda fase es, digamos, del e-commerce. Acá, digamos, lo que medimos es el comportamiento de los usuarios en la página web. Lo medimos a través, digamos, de los datos que nos arroja el CMS. El CMS, acuérdense que es el Shopify o el WordPress, que llama Content Management System, y el Google Analytics, que también está vinculado y eso también nos arroja una data. Lo importante es saber interpretarla. ¿Y por qué? Porque nos permite entender si las personas están tomando las acciones deseadas dentro del sitio, al igual que validar productos. Y por último, el tema de las ventas, que es entender, digamos, el ticket promedio de venta. También, digamos, esta información nos lo arroja tanto el Google Analytics como el CMS de cada plataforma y nos permite entender o mejorar el retorno sobre la inversión. Es decir, que cada acción que nosotros estemos tomando en cualquier tipo de recursos, pues mejorarla. Entonces, ese es el funnel más básico, que es desde ads, llega al e-commerce y el e-commerce genera una acción y esa acción, ¿cómo la podemos optimizar? Entonces, esas son las tres fases y son las tres fases en las que pues nos vamos a enfatizar. Entonces, desde la parte de los ads, ¿cuáles son las métricas más importantes para nosotros y cuáles son las métricas que ustedes deberían tener, digamos, interiorizadas? La primera métrica es el click-through rate, saliente único. Básicamente, el CTR o click-through rate mide desde cada 100 personas cuántas están haciendo clic en nuestros anuncios. Pongo acá entre paréntesis saliente único porque, digamos, las plataformas, sea Facebook Ads, ejemplo, te sale, digamos, tú puedes ver muchísimas métricas sobre clics. Entonces puedes ver clics salientes, clics todos, etcétera, etcétera. Clic saliente es el clic que redirige a la página de destino que nosotros le pongamos. Entonces, en ese enlace permanente. Entonces, el primero es el click-through rate y ¿por qué es importante medirlo? Pues como les dije, es importante medirlo porque nos permite entender qué creativo de pauta digital que está corriendo tiene buenos resultados y qué podemos aprender de eso. Entonces, digamos, dentro de los estándares de la industria, hay dos tipos de campañas. Están las campañas que son por intención y están las campañas que son por interés. Las campañas que son por interés son aquellas campañas que nosotros montamos, digamos, con creativos de video, de imagen, etcétera, etcétera, que digamos que eso es lo que nos estamos enfocando en ese momento. Hay otros tipos de campaña que son las campañas de búsqueda, que es cuando una persona digita una palabra clave, ejemplo, no sé, camas para perros en el buscador de Google y le sale otro, esas son las de intención. ¿Cuál es, digamos, el estándar de las métricas y qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver? Entonces, el promedio, digamos, de las industrias para campañas de conversión, ya sea por video o display, lo que les decía, digamos, las campañas de interés, es del 0,9%. Nosotros deberíamos estar apuntando a que los creativos tengan más del 1% de click-through rate. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, para las campañas de búsqueda, nosotros deberíamos buscar un 6% más 6% y el promedio está entre 4 y 6. ¿Por qué las campañas de búsqueda tienen, digamos, un CTR más alto? Tienen un CTR más alto porque
es más enfocada hacia la intención de la persona. Es decir, si una persona está buscando, no sé, empresas de factoring, pues es más probable que haga clic sobre ese anuncio a un anuncio que le salga en un video de YouTube o en Facebook sobre eso. Pues ¿por qué? Porque la persona está en ese momento con la intención de buscar lo que está buscando. Entonces es importante. Estos son números que son estándar de la industria, digamos, cada categoría cambia. Ahorita les voy a mostrar, digamos, un par de ejemplos, pero también es importante entender que el tipo de campaña que uno compre a través del medio va a afectar estos CTRs. Ejemplo, si yo monto una campaña de tráfico, que es cuando yo le digo a la plataforma, lléveme la mayor cantidad de gente posible al sitio web, pues los CTRs van a ser muchísimo más altos que lo normal. Entonces, es importante tener en cuenta. O si pongo una campaña de alcance, que una campaña de alcance lo que busca es impactar a la mayor cantidad de personas, pues el CTR va a ser más bajo. Entonces, acá estamos hablando CTR para campañas de conversión por video y display. Tenemos que estar buscando arriba del 1% y tratar de entender cuáles son los creativos que están arriba del 1% y cómo podemos entender y mejorar esos temas. Entonces, esta es la mática que es la que tienen que tener clara, más del 1%, digamos, de CTR en campañas por conversión. ¿Listo? La siguiente métrica que nosotros medimos, que es importante tener en cuenta, es el scroll stop rate. Básicamente, ¿qué es el scroll stop rate? Es cuando una persona va navegando, digamos, por el celular y para en alguna publicación o en un anuncio, en video, tiene que ser en video, y lo ve por X cantidad de tiempo. Entonces, la definición es reproducciones de video de 3 segundos dividido por la cantidad de impresiones. La tasa de thumbs up es una métrica que demuestra la eficacia con la que sus videos atraen a las audiencias mientras se desplazan por el feed. Básicamente es entender qué contenido está llamando la atención y qué contenido la gente se está buscando. Nosotros, ¿qué métrica deberíamos estar buscando acá? Más del 25%. Es lo que le deberíamos estar apuntando. Y después ya hay otras métricas que también son muy importantes, que esta, digamos, no es en porcentaje, sino en cantidad o número de temas generados. Es visualizaciones de contenido. Nosotros podemos ver a través del Ads Manager, ejemplo, es X contenido, cuántas visualizaciones de contenido vio en el e-commerce. O sea, una visualización de contenido es que una persona, no sé, vio producto A y después vio producto B en el e-commerce. O sea, visualización de contenido es ver producto o contenido, digamos, dentro del e-commerce. La segunda fase es agregar el carrito. Entonces, esos contenidos, cuántas personas agregaron artículos al carrito a través de, digamos, a raíz de estos contenidos. Iniciar pagos, pues el siguiente pago, y compras es el siguiente pago. Entonces, esas son como métricas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta, que los cuadros de optimización van a estar, pero nos permiten entender, digamos, qué contenido está teniendo eficacia y cuál no. Ejemplo, van a haber unos contenidos que de pronto tienen, no sé, póngale que tienen varias compras, pero tienen bajito click-through rate. O pueden haber unos que tienen muchos agregados al carrito, muchos iniciar pago, pero pocas compras. Y ahí lo que toca tener es ya la inteligencia de entender o tratar de ver cuál es el porqué de eso. ¿Me entiendes? Que hay veces el porqué es una correlación de varias cosas. De pronto puede ser que en un dado caso el anuncio está muy bueno, pero de pronto la oferta no es tan fácil de conseguir en la página web. Entonces, esas son las cosas que hay que medir, y esta data, que es como los indicadores core que tenemos que seguir, es lo que nos va a permitir tener un entendimiento más fácil de qué pueda estar pasando. Entonces, bueno, estas son las métricas claves para la primera fase, que es ads. Hablamos de creativos para pauta, hablamos de lo que son videos, reels, imágenes, piezas gráficas, etcétera, etcétera. Esto, digamos, es una gráfica que muestra, digamos, el CTR promedio para campañas de búsqueda, que está entre 4 y 6, dependiendo de la categoría cambian. Si se dan cuenta, van cambiando. Entonces, ustedes también tienen que tener esa inteligencia de saber que dependiendo de la categoría va a cambiar. Y este, digamos, es digamos, el promedio que está en lo que les dije, 0,9, que es lo que es ya Facebook Ads. También dependiendo de la industria, pues cambia, digamos, el CTR. Digamos, ejemplo, en este caso, lo que viene siendo, digamos, retail, acá está en 1,59, y lo que está viendo siendo apparel está en 1,24, auto en 0,8. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es decir, como todo, estos son conceptos básicos que lo importante es que ustedes, pues nada, los puedan tener en cuenta y pues los puedan, digamos, ya con ese concepto en cuenta y demás, pues tener las conversaciones con los clientes, entre ustedes, etcétera, etcétera, para construir mejores estrategias digitales. Estos son conceptos, ya el hecho y la realidad, pues requiere, digamos, de otras variables, otras cosas a tomar en cuenta. El segundo punto, que era, digamos, la segunda fase del funnel, es la parte del e-commerce. Entonces, acá, ¿qué es lo importante a medir? Entonces, lo primero es el tráfico del sitio web,
básicamente el número de visitas el tráfico del sitio web es el número de visitas que recibe el sitio web dentro de un X periodo de tiempo, sea diario, sea semanal, sea mensual, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante medir el tráfico web del sitio web? Porque muchas veces hay una correlación entre ventas y tráfico. Y hay veces, no sé, ejemplo, no sé, los anuncios de pronto se cayeron no sé, nos declinaron cierta cosa o vemos que hay una bajada en tráfico. Eso nos va a permitir entender, digamos, de qué puede ser lo que está pasando y también alarmarnos de que si no hay tráfico no hay ventas porque no hay gente que esté entrando a la tienda. Entonces es importante. Segunda métrica súper importante, esta es clave que la tengan en cuenta, es la tasa de conversión. ¿Qué es la tasa de conversión? Básicamente es de cada 100 personas que entran al sitio web, ¿cuántas están comprando? Nuestro objetivo debería ser llegar al 2%, más del 2%. Pero ojo, dependiendo de la categoría, dependiendo del producto, dependiendo del precio, dependiendo de la temporada, este número va a subir y va a bajar. Ejemplo, productos que son caros, estoy diciendo, ejemplo, en Colombia, productos que se vendan más arriba de 200.000 pesos, el CTR tiende a ser un poquito más abajo del 2%, del 1,5%, por ahí. Productos mucho más caros, pues va a ser más bajito el CTR. Entonces hay una correlación entre el precio y, digamos, el CTR, importante. Siguiente métrica, tiempo en el sitio, básicamente cuánto tiempo están durando las personas dentro del sitio. Este es un buen indicador porque nos permite entender si el contenido es relevante o no es relevante o si las personas lo están consumiendo o no lo están consumiendo. Tasa de rebotes también, básicamente de cada 100 personas que están entrando, ¿cuántas están saliendo? Acá hay que tener cuidado porque si vemos que mucha gente está saliendo, puede que no sean relevantes ya sean nuestros contenidos con la información que hay en la página web. Y por último, ubicación de sesiones convertidas. Hay una en el Shopify, nosotros en el Shopify podemos ver de qué ubicaciones geográficas se están convirtiendo o se están haciendo las compras. ¿Qué nos permite entender esto? ¿Cuáles son nuestras ubicaciones, digamos, importantes? Hay empresas que su ubicación importante va a ser Bogotá, Medellín, hay otras ciudades son más importantes, entonces eso nos permite. Acá les dejo un link que es una guía de optimización de tasa de conversión que básicamente qué es lo que dice esa guía o qué es lo que hace esa guía. Esa guía les da a ustedes un background de pronto o les da, digamos, cierta información para ustedes ver qué acciones hay que optimizar dentro del sitio web. Entonces, ejemplo, si usted de pronto hay, digamos, temas de tasa de conversión, entonces es un blog donde les dice como revise de pronto que las descripciones de sus productos estén bien o que las fotografías de sus productos estén bien. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta y que lo revisen y que lo lean, pues para entender un poquito con mayor profundidad qué acciones o qué ajustes ustedes pueden hacer dentro del sitio web para mejorar, digamos, estos indicadores. Listo. Y ya en el último punto, digamos, de la primera fase del funnel, que viene siendo la parte, digamos, ya de la plata. Entonces, ¿qué hay que medir? Las ventas. Tenemos que tratar de ver pues las ventas diarias o el promedio de ventas diarias. Es importante tratar de tener eso en cuenta. Es importante hacerle un seguimiento. Lo más importante es hacerle un seguimiento diario a las ventas. O sea, eso es un hábito que todos ustedes deberían construir y no solo depender en ciertas personas de la agencia. ¿Por qué? Porque es que eventualmente todo recae ahí. Es cuánto estamos vendiendo día a día. Ustedes deberían saber, todas las mañanas deberían entender cuánto vendió cada tienda el día anterior y en el transcurso del día también ver cómo van, pues para ir entendiendo y tener más información frente a qué está pasando con el negocio. El siguiente punto es el ROAS o el Return on Ad Spend, que básicamente es el retorno de la inversión publicitaria, que básicamente es la cantidad de ingresos dividida la cantidad, digamos, de monto invertido en pauta. ¿Qué nos permite entender esto? Pues los márgenes del negocio. Entonces, nosotros hay un taller que se llama el taller de punto de equilibrio. En ese taller de punto de equilibrio entendimos qué es el ROAS, entendimos cómo definir el ROAS. Y para nosotros es importante seguir el ROAS, pues para no afectar los márgenes del negocio. Siguiente, ticket promedio de venta. Ese es clave, medirlo y ver cómo optimizarlo, porque si nosotros logramos mejorar el ticket promedio de venta, mejoramos los márgenes del negocio y eso pues de per se pues nos va a permitir escalar más rápidamente el negocio. Y hay una métrica también importante que es valor del carrito abandonado. Entender el valor del carrito abandonado, ¿qué nos permite? Nos permite saber las personas qué dejaron de comprar, cuánto dejaron de comprar y pues nos permite validar, ok, si hay un interés, no hay un interés y por qué sí o por qué no está convirtiendo
y eso, digamos, puede ser también, digamos, una buena métrica a seguir. Entonces, esas 4 métricas son importantes que las sigan en esta fase: venta, ROAS, ticket promedio principalmente y valor de carrito abandonado. Siguiente punto, vamos a hablar de lo que es email marketing. Entonces, bueno, nosotros teníamos lo que es el funnel normal, que es ads, que es e-commerce y lo que es, digamos, ya las ventas. Y ahora vamos a hablar, digamos, del email marketing, que es muy importante. Para nosotros, como lo vieron en el taller de email y bueno, lo han visto, es el email es una de las herramientas que mejor retorno sobre la inversión tiene. Entonces, para nosotros es importantísimo tenerlo y también para las estrategias, digamos, del 2023 en adelante, o sea, por lo menos 12, 24 meses, todo lo que es el first party data o zero party data, que first party data es la data que cogemos del Shopify, del Google Analytics. El zero party data es la que nosotros recolectamos ya, digamos, de encuestas o quizzes que hacemos o cosas que le preguntamos a la audiencia, va a ser clave para nuestras estrategias. Y por eso, digamos, lo quise hacer por aparte. Entonces, esto, digamos, en la fase, digamos, de un funnel de email, esto viene siendo, digamos, como los objetivos principales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el primero es el subscription rate, que básicamente es de cada 100 personas que están ingresando a nuestra página web, ven nuestro pop-up, ya sea el welcome o alguno de los pop-ups que tenemos, cuántos se están suscribiendo, tenemos que apuntar arriba del 2%. El open rate, que es el siguiente, que es de los correos que estoy enviando, cuánto están abriendo, deberíamos estar buscando arriba del 20%, es decir, de cada 100 correos que enviamos, por lo menos 20, tratar de que 20 los estén abriendo. El CTR dentro del correo que sea el 2%, es decir, la persona que ya entró a ver el correo que pueda hacer clic, que sea el 2%. Y por último, pues eventualmente revisar el tema de ventas y ver cómo optimizar las ventas. Y en email tenemos los siguientes indicadores clave. La primera es tasa de suscripción, que es lo que les vengo diciendo. Entonces, es de las personas que ingresan, ¿cuántos están suscribiéndose? El promedio es el 2%. Hay un dato que dice que el top 10% de los marketeers en el mundo logran un 4,77 en esta métrica. Entonces, si nosotros estamos ahí, pues estaríamos dentro del top 10%. Y hay estrategias para hacer eso. Un ejemplo, digamos, está la estrategia, digamos, del spinning wheel en Shopify, que es diferente, es que esa estrategia lo que permite a ti es que la persona cuando entre juegue, digamos, como un juego a la suerte por dejar su correo y se le da un beneficio. Entonces, ese tiene muy bueno. La siguiente es la tasa de conversión, que es el número de ventas realizadas por email, dividido el número de correos electrónicos enviados. Tasa de apertura, el promedio está entre 17 y 28%, les dije que es el 20% pues para estandarizarlo. El click-through rate, que es las personas que han hecho clic sobre el costo. Qué pena, acá es el 10%, en el anterior puse el 2%, pero tenemos que estar buscando desde el 10% de esas ventas, de esas 20 que entraron, sí. Entonces, esto lo tengo que corregir en la diapositiva anterior. El bounce rate es la gente de correos electrónicos que no llegan a su destino, es decir, que no llegan a su destino, 0,5 es el promedio. El spam rate es las personas que están marcando nuestros correos como spam porque son incómodos, es 0,1, digamos, el promedio. Mayor a 4% daña la tasa de reputación del que envía los correos. Entonces, si es mayor a 4, o bueno, si está por esos lados, lo importante es tratar de revisar qué tipo de información se le está corriendo. Y el unsubscribe rate, es decir, de las personas que se dan de baja, está, digamos, el promedio está en 0,25%. La idea es mantenerlo ahí. Importante, también les dejo acá un link. En este link pueden ver también, digamos, las métricas más importantes para e-commerce, que básicamente resume esto. Y pues si ustedes también quieren tener, digamos, guías o estrategias de cómo mejorar cada uno de estos indicadores, acá, digamos, hay diferentes estrategias. Entonces, lo importante es ustedes entender eso, tenerlo en cuenta y ya muy proactivamente ver cómo mejorar todas estas cosas. Ahora que me acuerdo, hay una métrica que se me olvidó tocar en la parte de e-commerce. En la parte de e-commerce se me olvidó una métrica para que la noten y la tengan acá presente. Y esa métrica es la siguiente, nosotros deberíamos tener una tasa de clientes recurrentes, deberíamos apuntar una tasa de clientes recurrentes del 30%, es decir, de cada 100 personas que nos compran, el 30% nos debería estar comprando. ¿Por qué es importante esta métrica? Esta métrica es importante porque nos permite a nosotros tener un negocio más valioso, porque nos muestra una base más sólida y constante de clientes recurrentes. Entonces, eso es importante tenerlo para que lo tengan en cuenta. Tengo que añadir esa métrica en esas diapositivas, pero bueno, para que la tengan en cuenta, es una métrica que se me había quedado por fuera. Pero bueno, muchachos, nada, en fin, hay una cosa que dice que
digamos, la herramienta que uno como ser humano, lo que uno mejor puede desarrollar como ser humano es la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico. Si nosotros logramos desarrollar un pensamiento crítico, logramos resultados extraordinarios. ¿Y pensamiento crítico qué es? Pensamiento crítico es saber analizar las cosas y saber tomar decisiones frente a esa información que tenemos y hacer las cosas. Entonces, por eso es importante esto, es cómo podemos nosotros tener la capacidad de aprender, de medir, de hacer y hacerlo, digamos, teniendo un pensamiento crítico. Entonces, acuérdense de eso. Y nada, muchachos, espero que hayan disfrutado del taller. Importantísimo que lo tengan en cuenta. Hay un montón de métricas que hacer. Hay un montón de información que pueden seguir investigando por su lado, pero bueno, acá digamos tienen digamos los principios básicos intermedios de las métricas que tenemos que enfocarnos en e-commerce. De resto, es mucha cosa, hay mucha vaina. Digamos, ejemplo, para el 2023, un tema, digamos, del tema orgánico en redes sociales va a ser una cosa que va a ir para abajo. Ese tema orgánico en redes sociales que va a ir para abajo, pues de pronto no es tan core medir ciertos detalles, digamos, de todo lo de social media, sino indicadores de pronto un poquito más importantes como para el todo del negocio. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo taller. Saludos.